Amén y amén. Quiero que vayas a la palabra del Señor, a Segunda de Crónicas, capítulo 1. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Jesus. Segunda de Crónicas, capítulo 1, en el verso 7. Segunda de Crónicas, capítulo 1, verso 7. Libro de Segunda de Crónicas de los Reyes de Israel, capítulo 1, verso 7. Mientras lo busca, bendigo las vidas de los que siempre nos ven a través de la internet, a través de las redes, a través de todas las plataformas, que siempre se me olvida saludarles, pero hoy me acordé por alguna razón, pero qué bueno, para bien sea. Queremos recordarle a todos, mientras buscan la palabra, Segunda de Crónicas, capítulo 1, verso 7, les tengo una buena noticia a la iglesia, a los que nos ven a través de las redes, que quería darle en este momento, sentí darle en este momento. En los pasados meses la pastora y este servidor estuvimos tomando unas clases de consejería, unas clases muy interesantes donde aprendimos muchísimo y tuvimos la bendición, ahora tenemos la oportunidad de traer las clases aquí a la iglesia. En el mes de septiembre, octubre y noviembre se va a abrir un curso de consejería. Obviamente tiene un costo, pero se está anunciando desde ahora. Diga conmigo, desde ahora. Para que desde ahora usted pueda abonar, para que usted pueda coger el curso. Me gustaría que todo el que pueda lo tome, porque van a recibir herramientas poderosas sobre la consejería. Recuerden, mis amados, que en la visión de nuestro ministerio tenemos como norte lo que es la restauración, y eso es parte. Así que todas las herramientas que podamos canalizar para el ministerio, para discipular, para entrenar, para bendecir al pueblo, lo vamos a hacer. Obviamente tienen un costo, porque el recurso, yo no voy a hacer el recurso, yo no soy el que voy a dar la clase, viene un recurso licenciado, una persona que es experta, que una persona que estudió y tiene todas sus credenciales para poder dar el curso. Por eso es que tiene un costo. Aprendamos a invertir en las cosas que verdaderamente nos hacen crecer y nos enriquecen, como lo que es el conocimiento. Y no importa la edad que usted tenga, nunca es tarde. Van a ser 3 clases, 4 horas cada clase, un taller sumamente completo de consejería básica cristiana. Así que yo le insto a todos y más a los líderes que tomen ese discipulado, porque va a estar poderoso. Para cualquier información, donde la pastora es la que está haciendo el listado y la que está dando toda la información, y los que nos ven a través de las redes, 787-377-8595 para mayor información. Y estamos a la expectativa de lo que va a suceder este próximo sábado. Yo no sé dónde usted está conectado, pero los que estamos conectados con el Espíritu sabemos que algo poderoso se está cocinando en el mundo espiritual para este sábado. Tenemos confirmación de varias personas, viene mucha gente inconversa, mucha gente que no le sirve al Señor. Yo le insto, óigame, que usted invite amigos, invite vecinos, invite compañeros de trabajo que no le sirvan al Señor, o a alguien que necesite un milagro, porque este sábado la presencia de Dios se va a manifestar de tal manera que van a ocurrir milagros y liberación. Yo no te lo estoy diciendo como algo trillado, ni te lo estoy diciendo para captar tu atención. Yo te estoy diciendo lo que va a pasar. Allá usted si lo cree o no lo cree, pero yo sí creo que van a ocurrir milagros, van a ocurrir liberaciones, algo de Dios se va a soltar para este próximo sábado, donde la vida de la gente va a ser altamente marcada para bien. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos lo creen conmigo? Amén. Y este sábado, para aquellos intercesores, para aquella gente que le gusta orar, a las 5 de la mañana vamos a estar aquí, como el sábado pasado vamos a estar orando. Estamos convocando intercesores, gente guerrera de verdad, que su compromiso esté con el Espíritu y no con su cama. Así que reprenda el espíritu de Sabaná y véngase para acá a adorar y a orar al Señor. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 1, verso 7, dice la palabra del soberano Dios. Esa noche Dios se le apareció a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras y te lo daré. Salomón le respondió: mi Dios, tú fuiste muy bueno con mi padre David, y a mí me has puesto a reinar en su lugar. Sé rey de un pueblo tan grande que no se puede contar. Es muy difícil. Por eso ahora te ruego
que cumplas lo que prometiste a mi padre. Dame sabiduría e inteligencia. Dame sabiduría e inteligencia para que pueda gobernar a un pueblo tan grande como el tuyo. Porque sin tu ayuda nadie es capaz de hacerlo. Padre, gracias por tu palabra, que ella es bendita. En el nombre poderoso de Jesús declaramos que la semilla de tu palabra será sembrada en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestro espíritu, y germinará y dará fruto al 100%, porque tu palabra es viva y eficaz y cumple el propósito por el cual es lanzada. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hoy yo quiero traerte una enseñanza, quiero darte una palabra que yo sé que va a bendecir tu vida en gran manera. Y es algo que el Espíritu Santo ponía en mi corazón, porque hemos estado hablando en todos estos días de la importancia de lo que es la visión, de lo que es el propósito. Pastora, si me puede ayudar de lo que es el propósito y de lo que es la visión. Y hemos estado hablando de todo eso, de la importancia de la visión, de la importancia del propósito. Estamos incluso enseñando los lunes acerca del tema de la importancia de la visión y la importancia del propósito de Dios en nuestra vida. Nosotros pertenecemos a un ministerio, al ministerio Jesús Rey de Reyes, que tiene una visión. Entonces, ¿qué pasa? Que usted carga un propósito. Entonces, cuando usted llega a su lugar de propósito, a su lugar de asignación, la visión de ese lugar se conecta con tu propósito. Ocurre lo que se le llama en la ciencia una retroalimentación, donde la visión de la casa se complementa con el propósito tuyo aquí en la casa, y la visión de la casa contribuye al propósito de Dios para tu vida. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros, yo no sé usted, pero yo estoy percibiendo y estoy viendo en mi vida un avance ministerial y en el mundo espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Se supone, diga conmigo, se supone que lo que el padre espiritual de la casa está viviendo, los hijos también lo estén viviendo. Entonces, ¿qué pasa? Si hay algo que Dios ha venido ministrándome por los últimos meses, es que vamos de gloria en gloria, pero tenemos que prepararnos. Diga conmigo, me tengo que preparar para lo que viene de parte de Dios a mi vida. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros estamos a la expectativa, María, de ver cosas grandes y poderosas de parte de Dios. Porque yo creo que aquí todo el mundo está esperando algo de parte de Dios, sí o sí. Algo de Dios estamos esperando. Estamos esperando una respuesta, un milagro, algo que empiece en nuestra vida, ya sea un ministerio, ya sea una empresa, ya sea un milagro. Algo de parte de Dios estamos esperando. Y yo creo que la mayoría de nuestra vida cristiana depende de eso, de algo que estamos esperando de parte de Dios. Yo creo que todos, cuando entramos en este proceso de oración, cuando nosotros estamos en el proceso de la oración, algo le pedimos a Dios. Le decimos: Dios mío, yo necesito esto, necesito aquello, que me deje este milagro, necesito ver esto otro. Algo le pedimos a Dios. Entonces, y eso está bien. Ahora, la pregunta que yo tengo que hacerte en esta hora es: ¿estarás tú preparado para recibir lo que estás esperando de parte de Dios? Porque yo creo que yo estoy hablando con gente que está destinada para cosas grandes de parte de Dios. Gracias, pastor. Yo creo que yo estoy hablando con gente que está destinada para cosas grandes de parte de Dios. No importa la edad que tú tengas, los años que tú tengas, la experiencia que tú tengas. Yo creo que yo estoy hablando con gente que está destinada a cosas grandes de parte de Dios. Entonces Dios está comprometido en cumplir la palabra que Él te entregó. Dios está comprometido en darte la promesa. Dios está comprometido en darte la bendición. Dios está comprometido en cumplir lo que te habló. Dios está comprometido en bendecirte. Dile al que está a tu lado: Dios te va a bendecir. Dios está comprometido en bendecirte, porque así sucedió en la vida de Salomón. Salomón, para el que no lo conoce, es uno de los hijos de David. Y cuando David estuvo reinando, el sucesor de David fue Salomón. Salomón comenzó a ser rey. Salomón entró en un momento de reinado, entró al palacio y estaba viviendo un buen momento. Salomón estaba viviendo un buen momento porque no todo en el reino, no todo en la vida es proceso. Dile al que está a tu lado: habrá momentos buenos.
Y los momentos buenos van a ser mejores que los de proceso. ¿Cuántos lo creen conmigo? Va a llegar el momento donde vas a reír por lo que un día lloraste. Va a haber el momento donde un día tu corazón se llenará de gozo por lo que un día perdiste. Va a llegar el día donde un día vas a recibir en recompensa cada lágrima que un día derramaste. ¿Alguien lo cree conmigo? Entonces, ¿qué sucede? Que Salomón entra al reinado en Israel en un buen momento. Entonces, David había conquistado terrenos, había conquistado territorios, había conquistado muchas cosas. Y David había alcanzado un estatus social muy importante por su reinado. Pero había algo más interesante y mucho más importante que hacía que David estuviera donde estaba. Pregúntame qué es. Que tenía el respaldo de Dios. El reinado de David, a diferencia de otros reinados, era que David contaba con el respaldo de Dios. Óyeme bien, las victorias en tu vida no dependen de lo que tienes o de lo que alcanzas. Las victorias en tu vida dependen de tener el respaldo de Dios en tu vida. Hay gente que logran poseer, pero nunca trascienden. ¿Por qué razón? Porque tú no eres por lo que tienes. A ti lo que te hace es lo que eres. Y cuando tú eres un hijo de Dios, que tienes un Dios que te respalda, usted va a alcanzar prosperidad aún en el desierto más árido y más seco. Jehová te va a prosperar. Porque un día nosotros pensamos que mi bendición depende todo el tiempo del palacio. Y la realidad es que mi bendición no depende del palacio. Mi bendición depende de quien está conmigo. Y si Dios está conmigo, yo voy a ser próspero en el palacio. Voy a ser próspero en el desierto. Voy a ser próspero donde quiera que me meta. Jehová me va a bendecir. Por eso dice la palabra en el libro de Isaías: he aquí que yo abro ríos en el desierto, camino en el desierto y ríos en el sequedal. Porque Dios te quiere romper la mente para que tú entiendas que tú no eres bendecido por el lugar que tú pisas. El lugar que tú pisas es bendecido por quien te trajo ahí. Ay, lucha. Entonces el rey Salomón era un hombre que era próspero, era un hombre que era bendecido, era un hombre que había recibido algo de parte de Dios. Había recibido un reinado, había recibido riqueza, había recibido cosas poderosas de parte de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Aquí ocurre algo bien interesante y algo que no se te puede olvidar. No importa el lugar a donde Dios te lleve. No importa cuán alto Dios te lleve ni cuán lejos Dios te lleve. Que nunca pierdas la esencia de ser adorador. No importa cuán bendecido tú llegues a ser. No importa los lugares, cuán alto Dios te lleve. Que nunca se te olvide la esencia de ser un verdadero adorador. Porque fíjate que Salomón era un hombre que era rico. Tenía dinero. Era un hombre que tenía prosperidad. Era un hombre que se había convertido en rey. Pero fíjate que una de las primeras cosas que Salomón hizo no fue sentarse en el trono para tirarse para atrás, para echarse aire y para que le sirvieran. Una de las primeras cosas que Salomón hizo fue ir a Gabaón y fue allá al templo del Señor para levantar holocausto. Y la Biblia dice, fíjate una cosa, y esto es bien importante que usted lo sepa. ¿Sabes por qué? Pregúntame por qué. Porque mientras más Dios te prospere, más tú tienes que adorar a Dios. Ahí está, abuela lo recibió. Mientras más Dios te prospere, que tu adoración sea mayor. Esto tiene que ver con todas las áreas, pastora Marangeli. Esto también tiene que ver con los diezmos y las ofrendas. Me voy a meter por esa línea porque nunca lo hago, pero hoy lo voy a hacer. Porque muchos de nosotros es bien fácil de $500 diezmar. ¿Cuánto? Alguien que me diga, alguien que sepa de número. 50. Yo sí, ¿por qué me miras así? De $500 se diezman ¿cuánto? Imagínate que tú recibes $500 quincenales. ¿Serían cuánto al mes más o menos? 100 pesitos, ¿verdad? Ahora imagínate que tú recibas $5,000 quincenales. ¿Cuánto tú tienes que diezmar? ¿Cuánto? Ahí es donde se le tranca el rabo a la celda. Porque muchos de nosotros cuando tenemos que dar poquito lo damos con gozo. Pero cuando tenemos que dar mucho,
Pero queremos grandes semillas, queremos grandes cosechas, queremos cosas grandes y poderosas. Pero a la hora de darle a Dios, le damos lo que sobra. Imagínate por un segundo que Dios te diera a ti la misma calidad de cosecha de acuerdo a la calidad de tu semilla. Imagínate si Dios te diera la misma calidad de cosecha, la misma calidad de semilla, así mismo te lo diera la calidad de la cosecha. Porque muchos de nosotros a veces tenemos dos problemas, y es que somos mezquinos y somos egoístas. Porque cuando sembramos o cuando le damos a Dios pensando ya en la recompensa. Pero entonces cuando tenemos que darle más, no le damos a Dios porque a mí me hace falta el dinero. No me voy a meter ahí. No. Cambio el tema. Te tengo una llave de sabiduría poderosa que el Espíritu Santo me daba en estos días. La realidad del caso es que quien se beneficia de la semilla no es la tierra, es quien la siembra. El que se beneficia de la semilla, de la siembra, no es la tierra, es quien la siembra, es quien porta la semilla. Ese es el que verdaderamente se beneficia, no es la tierra. Usted tiene una semilla, usted la siembra y no va a ser la tierra la que se va a beneficiar de eso. Vas a ser tú, porque cuando esa semilla crezca, te va a dar fruto, te va a dar alimento, te va a dar sombra, te va a dar buen oxígeno. Y si siembras dos, puedes ponerlas tú una hamaca. Porque al final del día, quien se beneficia de lo que da es quien lo da. Quien se beneficia de lo que da no es el que recibe, sino el que da. Porque cuando tú das, la cosecha no es para el que recibe la semilla, la cosecha es para el que la da. Dile al que está a tu lado, cuando vayas a dar, dalo con alegría. Y te digo, y entro en este aspecto, porque cuando Salomón fue a adorar a Dios, Salomón ofreció 1000 holocaustos, dice la palabra. Dice 1000 holocaustos. Tranquilo que no te voy a pedir 1000 pesos. Salomón se dio 1000 holocaustos. Este hombre fue con todas las ganas de adorar a Dios. Y automáticamente, si hay algo que acerca a Dios, es la adoración. Si hay algo que atrae a Dios, es la adoración. Por eso dice la palabra del Señor que tales adoradores, ¿Dios qué? ¿Dios qué? ¿Dios qué? La palabra no dice que Dios está buscando profetas, apóstoles, evangelistas. La palabra no dice que Dios está buscando. La palabra dice que Dios está buscando ¿qué? Que le adoren ¿cómo? Entonces, cuando tú oras, tú te acercas a Dios, pero cuando tú adoras, es Dios el que se acerca a ti. Por esa razón es que Satanás ataca tanto la adoración. Porque ese es el método más antiguo de acercarse a Dios y que Dios se acerque a la gente. Porque antes de que existiera la prédica, la oración, incluso la humanidad, ya los ángeles adoraban a Dios. O sea, la adoración es el método más antiguo de tener una comunión con Dios. Por eso es que el enemigo lo ataca tanto. Entonces Salomón adoró al Señor y rápidamente Dios respondió. ¿Sabe por qué? Pregúntame por qué. Porque hay momentos donde tú vas a orar para ver a Dios moverse. Pero hay momentos donde no va a ser suficiente la oración. Hay momentos donde tienes que adorar a Dios. Hay peleas que se van a ganar con oración. Hay otras que se van a vencer con adoración. Hay momentos donde vas a vencer con oración. Hay otros momentos que vas a vencer con adoración. La palabra del Señor nos dice que Él habita en medio de la predicación de su pueblo. ¿De la qué? O sea que si Él habita en medio de la alabanza, cuando tú le alabas, cuando tú le adoras, Él hace presencia. Y ante la presencia de Jehová tiembla la tierra y los demonios se tienen que ir. Por eso cuando tú estás pasando por ataques del enemigo, adora a Dios. Por eso cuando tú sientes la opresión en tu casa, adora a Dios, pon música.
Por eso cuando tú estás sintiendo como una opresión, como ese dolor de cabeza, esa presión en el cuello, en la espalda, y tú sientes que hay una presencia maligna, comienza a adorar a Dios. Comienza a adorar a Dios. Porque automáticamente, como la palabra dice que eso es lo que Dios está buscando, cuando tú adoras, tú atraes a Dios. Y cuando Dios llega, los diablos se tienen que ir. Por eso cuando los demonios se le manifestaban a Saúl, David no le predicaba. David, ¿qué hacía? Adoraba. Y los espíritus tenían que salir de la vida de Saúl. Entonces la palabra dice que automáticamente viene Dios, hace acto de presencia y automáticamente le dice a Salomón: pídeme lo que quieras. Oye, Dios sabía que Salomón estaba delante de él por una necesidad. Por eso el salmista dice que antes de que suba la palabra a mis labios ya tú las conoces. Porque muchos de nosotros aprovecharíamos más nuestro tiempo de intimidad con Dios si en vez de estar pidiendo, adoráramos. Por esa razón es importante, esto es principios de vida espiritual. Por eso cuando tú llegas a la casa del Señor, dice el salmista que venir por sus atrios con alabanza. Porque como es por su, dímelo como que dice textualmente, yo sí. Entrar por su puerta con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Porque el momento de tú llegar a la iglesia es el momento de tú adorar a Dios. Olvídate de pedir por lo aquello, de pedir por lo otro. Cuando se va a adorar, se va a adorar. A veces, te voy a dar un tips. A veces ese es el problema que a veces ocurre con la atmósfera espiritual. Porque mientras hay 5 personas adorando, hay 20 personas pidiendo por cosas que le pasaron en la semana. Por eso dile al que está a tu lado, cuando se va a adorar, se va a adorar. Porque ya Dios conoce tu necesidad. Salomón fue a adorar, Salomón no fue a pedirle a Dios, Salomón fue a adorar a Dios. Y automáticamente la palabra dice que Dios apareció y lo que le dijo fue: ¿qué necesitas? Porque si hay algo que hace Dios es estar pendiente a las necesidades de un adorador. Por esa razón cuando se formó el pueblo de Israel y se dividieron las tribus, cuando se estaban repartiendo las tierras, a la tribu de Benjamín le dieron una, a la otra, a la de Zabulón le dieron la otra, y tú te vas a quedar con las montañas, con los collados, con aquello, con lo otro, y a la tribu de Leví no pareciera que no le dieron nada. Busca la historia. Pareciera que a la tribu de Leví no le tocó nada. La tribu de Leví son los levitas, los descendientes de Leví, los que se encargaban de la adoración. Eran los que se encargaban del sacrificio, los que se encargaban del arca del pacto, los que se encargaban de administrar. Diga conmigo, administrar. Ellos administraban la presencia de Dios en la tierra. Y a ellos no le tocó tierra ninguna. Se repartieron la tierra entre las 11 tribus, a ellos no le tocó nada. Pero ¿sabe por qué? Porque Dios le quería enseñar a los adoradores, a los levitas. Mientras estos 11 se conforman con un pedazo de tierra y piensan que su bendición depende de un pedazo de tierra, yo soy la tierra prometida de Leví. ¿Y sabe qué pasó después? Que todas las demás tribus tenían que trabajar. Algunas se encargaban de la ganadería, otras de la siembra, otras se encargaban de hacer vestidos, de tela, de coser, y todas se encargaban de diferentes cosas. Pero la tribu de Leví lo único que tenía que hacer era adorar a Dios. Pero ¿sabe cuál fue la instrucción que le dieron a las demás tribus? De cada una de ustedes tienen que darle a la de Leví. Porque Dios le dijo a la tribu de Leví: tu único trabajo es adorarme. Yo me voy a encargar de tu necesidad. Adórame, que yo me voy a encargar de ser tu tierra prometida. Adórame, porque yo me voy a encargar de lo que tú necesitas. Por esa razón, automáticamente, cuando Salomón adoró, Dios le dijo: ¿qué tú necesitas? Porque cuando tú te encargas de honrar la presencia de Dios, Dios automáticamente va a suplir tu necesidad. Pregúntale a la tsunamita. La tsunamita honró la presencia de Dios en la vida del profeta y nunca le dijo al profeta lo que necesitaba. Cuando el profeta le preguntó: ¿qué tú necesitas? ¿Quieres que hable a la gente poderosa? Ella le dijo: no, entre la gente poderosa yo me bandeo, porque yo chavos tengo. Yo tengo poder y tengo posición en la sociedad. Yo no necesito eso. En otras palabras, la tsunamita le dijo: yo estoy honrándote por quien tú eres en Dios y por lo que tú portas. Tú eres
el portador de la presencia de Dios. Por eso es que yo te estoy honrando nada más. Automáticamente el siervo del profeta le dice, bueno, ella no tiene hijo. El profeta le dice, para el año que viene, para esta misma fecha, estarás abrazando un hijo. Fue sorprendida hasta con lo inesperado por simplemente honrar la presencia de Dios. Sin hablar de Obed-Edom, un hombre que dijo, el arca, déjenmela en casa que yo sé administrar esa presencia. Y para lo que uno fue de maldición, para la casa de Obed-Edom fue de pura bendición. El nombre de Obed-Edom significa adorador y servidor. Y cuando tú buscas el linaje de Obed-Edom, Obed-Edom era descendiente de la tribu de Leví. O sea, él era un adorador. A veces lo único que necesitamos es adorar a Dios. Y Dios se aparece rápidamente y le dice, pídeme lo que tú quieras. Aquí entonces se activa otro principio importante, Romanos capítulo 8, verso 26. Y dice la palabra, por cuanto a veces no sabemos pedir, que pedimos mal, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Porque hay algo bien importante que nosotros debemos aprender. Es importante ser un adorador. El Padre Nuestro no es una oración a repetir, es un modelo de oración. Después te lo explico. Pero el Padre Nuestro no es una oración a repetir. El Padre Nuestro es un modelo de oración. Porque te está diciendo que antes de tú entrar a la presencia de Dios a pedir, primero adora. Primero adora. Vuelvo y te lo repito. Antes de entrar a la presencia de Dios a pedir, primero adora. Porque cuando tú adores, la presencia de Dios va a descender. Va a escudriñar tu corazón y ya va a conocer tu necesidad. Automáticamente va a suceder. Entonces, Salomón fue inteligente y fue muy sabio a la hora de pedirle a Dios. Porque hay una de las cosas que ocurre en nuestra vida por la cual a veces no vemos la respuesta de Dios, es que pedimos mal. ¿Tú nunca se ha puesto a pensar en eso? En las cosas que usted le pide a Dios y las cosas que usted le ora a Dios. Usted se ha puesto a pensar si realmente lo que usted le está pidiendo a Dios es sabio, es sensato, es correcto. O sea, si lo que tú le estás pidiendo a Dios va alineado a la voluntad de Dios para tu vida. No, pero es que yo quiero este carro. No, pero es que yo quiero esto. Es que yo quiero esta casa. Es que yo quiero, es esto lo que yo quiero. Es que ese es el hombre que yo quiero. Esa es la mujer que yo quiero. Es que yo lo que quiero es esto. Es que yo lo que quiero es mudarme para tal pueblo, para tal lugar. Yo lo que quiero es esto y a nadie me saca de aquí. Estabas tú preguntándole a Dios, Dios, ¿qué es lo que tú quieres para mi vida? Entonces Salomón fue inteligente antes de pedirle a Dios. Antes de pedirle a Dios, primero pide sabiduría para pedir. Pues te lo repito. Antes de pedirle a Dios, primero pide sabiduría para pedir. Pide sabiduría para orar. Porque hay veces que nosotros pedimos lo que queremos, pero ignoramos lo que necesitamos. A veces pedimos lo que queremos, pero ignoramos lo que necesitamos. Entonces Dios le dice, pídeme. Y Salomón le dice, bueno, yo te puedo pedir cualquier cosa, pero yo lo que necesito es sabiduría. Que es de lo que quiero hablarte en esta noche. Yo lo que necesito es sabiduría. Antes de tú pedirle a Dios la casa, el carro, el ministerio, la empresa, el milagro, la finanza, los millones, la salud, lo que sea que le estás pidiendo, usted tiene que aprender a pedir sabiduría. Y a Salomón le dice, dame sabiduría e inteligencia. O sea, Salomón se estaba enfrentando a una nueva temporada. Diga conmigo, una nueva temporada. Se estaba enfrentando a una nueva temporada en su vida. Era algo nuevo para él. Era algo nuevo. Ahora, antes yo era el hijo del rey, ahora yo soy el rey. Es una nueva temporada, ¿ok? Ahora yo soy el que estoy al frente. Ahora yo soy el que soy el rey. Yo antes era el hijo del rey, ahora soy el rey. Estoy viviendo un nuevo tiempo. Estoy viviendo una nueva temporada. Y muchos de nosotros nos evocamos diciendo, amén, gloria a Dios, un nuevo tiempo, una nueva temporada. Pero nosotros tenemos que hacernos la pregunta, ¿yo estoy preparado para eso? Yo estoy preparado para lo nuevo de Dios. Muchas veces nosotros tenemos que entender que cuando Dios te está repitiendo una palabra, cuando Dios te está hablando algo, Dios te lo está anunciando no para que celebres, es para que te prepares. Dios te está hablando para que te prepares para lo que viene.
Incluso voy más allá. No solamente Dios te habla para que te prepares. Los procesos vienen para prepararte. Por eso es que cuando Dios te habla de algo nuevo en tu vida, cuando Dios te da una palabra profética, cuando Dios te dice algo que va a hacer en tu vida, rápidamente se desata un proceso, porque en medio del proceso vas a recibir herramientas para lo próximo que viene para tu vida. No solamente Dios te habla para que te prepares, es que envía procesos para prepararte. Entonces ahora era Salomón el rey y le dice al Señor: dame sabiduría e inteligencia para gobernar al pueblo tan grande, a un pueblo tan grande, porque sin tu ayuda nadie será capaz de hacerlo. Interesantísimo. Entonces nosotros tenemos que aprender a ver lo que le estamos pidiendo a Dios, o lo que Dios nos habla, como una bendición, una oportunidad, un nuevo tiempo y una nueva temporada. Entonces, cuando nosotros estamos alineados en sabiduría, en caminar en la voluntad del Señor y en el propósito de Dios, Dios va a desatar todas las bendiciones y todo lo que está diseñado y destinado para tu vida. Dios no se va a quedar con nada. Dios te lo va a entregar todo. Dios no se va a quedar con nada, Dios te lo va a entregar con todo. Ahora es importante que tú pidas sabiduría. Pero ¿por qué yo tengo que pedir sabiduría? Porque todo lo que Dios te va a entregar, Dios te lo va a entregar, pero es de Él. Dios te va a entregar su presencia, Dios te va a entregar su gloria, Dios te va a entregar la inteligencia, Dios te va a entregar todos los recursos para que tú te conviertas en un administrador. Diga conmigo: administrador. Tienes que aprender a ser un buen administrador de lo que Dios te entrega. Muchos quieren cosas nuevas en su vida, pero no piden sabiduría. Y el problema es que la falta de sabiduría te hace ser un mal administrador. Por eso es que tenemos gente con un matrimonio y siendo mal administradores de su matrimonio. Tenemos gente que están siendo unos malos administradores con su tiempo. Tenemos gente que está siendo unos malos administradores con sus hijos. Se pusieron a estar haciendo hijos y ahora no saben cómo criarlos. Tenemos gente que tienen empresas y ahora son malos administradores, porque la empresa le está haciendo mucho dinero, pero no tienen ya tiempo para Dios, ni para los esposos, ni para las esposas, ni para los hijos. Tenemos gente que le está esperando cosas de parte de Dios, pero se vuelven malos administradores. Y Dios no quiere que tú cometas los errores que otros cometen. Un administrador es una persona con visión. Diga conmigo: visión. Que es capaz de aplicar y desarrollar todos los conocimientos acerca de la planeación, organización, dirección y control empresarial, donde sus objetivos están en la misma dirección de las metas y propósitos de la empresa o institución. Interesantísimo. Una de las definiciones que encontré como administrador es una persona que tiene la visión. Hemos hablado acerca de lo que es la visión. La palabra visión viene del hebreo jasón, que significa palabra profética de Dios o dirección de Dios. Un administrador es alguien que es impulsado por la visión, es controlado por la visión, controlado por la palabra, para que se active el propósito de Dios en su vida. Es importante que nosotros entendamos que la sabiduría es importante, porque tener sabiduría equivale a tener al Espíritu de Dios en nuestra vida. Vuelvo y te lo repito. Tener sabiduría equivale a tener al Espíritu de Dios en nuestra vida. Si hay algo que yo les he enseñado a ustedes, es que todos los días nos sirven para conocer algo nuevo de parte de Dios. Y entre las cosas nuevas que nosotros vemos de parte de Dios, también vemos sus manifestaciones de parte de Dios. Siempre hay algo nuevo de parte de Dios que descubrir. Y como parte de las manifestaciones del Espíritu de Dios, Isaías capítulo 11, verso 2, está el Espíritu, dice la palabra hablando del Mesías. Dice: el Espíritu del Señor reposará sobre él, hablando de Jesús. El espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Pero uno de los espíritus de Jehová es el espíritu de la sabiduría. Tú nunca puedes obtener el espíritu de la sabiduría si tú no intimas con el Espíritu Santo. La sabiduría es el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. También es la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia y acierto. Diga conmigo: acierto.
La sabiduría comienza desde una decisión que nace de un corazón que desea recibir lo que el Padre quiere impartirle, mostrarle y enseñarle a un individuo. Diga conmigo, la sabiduría comienza desde una decisión. La sabiduría comienza desde una decisión. Muchas personas tienen un mal concepto de lo que es la sabiduría y que más adelante te lo voy a mencionar. Pero la sabiduría comienza desde una decisión. Tú decides ser sabio. Y ahorita te voy a explicar por qué. Tú decides ser sabio. La sabiduría comienza desde una decisión. La sabiduría viene acompañada de la revelación del Espíritu Santo para ser certero en todo lo que se haga, en todo lo que se diga y en todo lo que se pida. La sabiduría viene acompañada de la revelación del Espíritu Santo para ser certero en todo lo que se haga, en todo lo que se diga y en todo lo que se pida. Ser certero, ni más ni menos, ser exacto de acuerdo a la voluntad de Dios. Importante, la sabiduría te enseña a gobernar correctamente bajo el diseño del cielo y no el diseño propio. Quien opera en sabiduría sabe traer y manifestar el diseño del cielo en la tierra. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos, porque muchas personas piensan que la sabiduría está en la vejez. Y no para menospreciar a los viejos, pero yo he conocido viejos testarudos, tercos y poco inteligentes, como he conocido jóvenes sabios e inteligentes y aplicados. Porque al final del día me he dado cuenta que tampoco la sabiduría está en los cantazos de la vida, porque yo he conocido gente que ha cogido más cantazos que un caculo dentro de una botella en la vida y todavía es la hora que no aprenden, tanto jóvenes como ancianos. Conozco gente que tiene 30, 40, 50, 60 años y siguen dando cantazos con las mismas piedras en la vida porque no han aprendido. Así que la sabiduría no está en los años y la sabiduría tampoco está en la edad. La sabiduría está en la decisión. Tú decides, pero más ahorita te lo voy a explicar. Tú decides. Ahora, la sabiduría es el resultado del temor, y no cualquier temor, sino del temor reverente. ¿Y qué es el temor reverente? Es la revelación de cómo reaccionar y cómo honrar la presencia de Dios en medio de los tiempos. Proverbios capítulo 1, verso 7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Proverbios capítulo 1, verso 7. El principio de la sabiduría es la sabiduría a Jehová. Es el temor a Jehová, la sabiduría. Ese es el principio de la sabiduría, el temor a Jehová. ¿Cómo se adquiere la sabiduría? Te voy a dar unas claves importantes. Ya estoy casi terminando. Dije que venía a enseñarte esta noche. La sabiduría se adquiere, número 1, con oración e intimidad con el Padre. La sabiduría se adquiere con oración e intimidad con el Padre. ¿Por qué? Lo que te dije en Romanos capítulo 8, verso 26. Es el Espíritu de Dios el que te revela cómo debes orar correctamente. Es el Espíritu Santo el que te dirige. Por eso es que en un momento dado Jesucristo dijo: yo me voy, pero el Consolador va a descender, el Espíritu de Dios, el que te va a guiar hacia toda verdad y hacia toda justicia. Ese es el que te convence de pecado, el Espíritu Santo. Número 1, la sabiduría se adquiere con oración e intimidad con el Padre. Número 2, la sabiduría se adquiere con la Biblia, con la palabra de Dios. Usted quiere ser sabio, lea la bendita Biblia, lea la palabra. Hay 3 libros poderosos que siempre se los recomiendo a la gente. Usted quiere aprender a vivir bien, lea 3 libros: Eclesiastés, Proverbios y Santiago. Esos 3 libros, léalos, pero léalos completos de verdad.
Eclesiastés, Proverbios y Santiago. Eclesiastés, Proverbio y Santiago. ¿No tienes, hermano? Eclesiastés, Proverbio y Santiago. Dice la palabra en el Salmo 119, verso 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi camino. Salmo 119, verso 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. La palabra es la que te guía. La palabra es la que te guía. Yo soy de las personas que cuando voy a hacer algo, voy a decir algo, voy a tomar decisiones en mi vida, yo busco qué dice la palabra sobre eso. A veces que la gente me dice, pero ¿qué mucha Biblia tú sabes? Bueno, porque la tengo que leer, porque esa es la que gobierna mi vida. Esa es la que me dirige. Lea la palabra. Yo me he encontrado con gente que incluso predican y hacen cosas que se alejan totalmente de la palabra. Que yo digo, pero entonces, pero esta gente está loca. Que la palabra te guíe. Que la Biblia sea la que ilumine tu sendero. Léate esos 3 libros y me lo va a agradecer. Eclesiastés, Proverbios y Santiago. Yo los he leído. Créame, ahí te habla del tiempo, de las emociones, de la administración, de todo lo que te estoy hablando. Proverbio y Santiago. Exacto. De hecho, Proverbio y Eclesiastés los escribió Salomón. Número 1, oración e intimidad con el Padre. Número 2, la Biblia. Número 3, aprende. Este es importante, por Dios santo. Aquí es donde se define lo que te acabo de decir de la edad y de las experiencias. Aprender de los errores. La gente no aprende del número de errores. La gente aprende cuando quiere aprender. Porque hay gente que comete el mismo error cada 5 años. ¿Usted no se da cuenta de ese tipo de gente? Que parece que se revuelcan en el mismo asunto. Y tú dices, pero mano, por decir algo, ¿me entiendes? Decidir aprender de los errores. Pero pastor, ¿cómo yo aprendo de los errores? ¿Cómo yo empiezo a hacer eso? Sencillo, con autoevaluación propia. Dile al que está a tu lado, evalúate, bendito Dios. Evalúate. Autoevalúate todos los días. Esto, oye, amado, esto no es algo de una sola vez. Esto es all day and every day. Todos los días. Autoevaluación propia. ¿Qué cosas estoy haciendo mal? ¿Qué hice mal ayer? ¿Qué cosas debo corregir? ¿Qué cosas debo cambiar? ¿Ve? Porque la gente dice aprender de los errores. Sí, pero pastor, ¿cómo yo aprendo de los errores? Con autoevaluación propia. Autoevalúate. ¿Qué cosas estás haciendo mal? ¿Qué cosas dijiste que no debiste haber dicho? Lo que vas a decir, edifica. Si no, cállate la boca. Cierra el hocico. Deja el bochinche. Deja la murmuración. Deja las palabras con doble intención. Deja las palabras con doble intención. Deja de decir verdades con dobles intenciones, porque eso también es malo. Eso te cuenta como homicidio, ¿sabe? Sabe. Cuando uno dice la verdad, porque uno dice, después uno se tira a él, la verdad de Dios, y la verdad nos hace libres. Ojo con eso, porque es igual que un homicida. Yo quiero que usted lo sepa, que tan pecado es fornicar, adulterar, como decir una verdad con una doble intención. Y después tirarte, yo no le tapo pecados a nadie. Yo digo las cosas como son, la verdad dije Dios. La verdad nos hace libres. Sí, porque son tan bíblicos para... No. Evalúate, nada de eso. Diga conmigo, de ahora en adelante me voy a autoevaluar. Autoevaluar. Una introspección introspectivamente introspectiva. Número 1, como te dije, aprender de los errores. ¿Cómo yo aprendo de los errores? Con autoevaluación propia. Importante, ver en qué fallé y qué debo corregir. ¿En qué fallé y qué debo corregir? Porque posiblemente cometiste algún error hoy. Pero entonces tú tratas de mañana no cometer el mismo. ¿Ves? Cometes otro diferente, pero no el mismo. Sí, porque por lo menos otro, ¿entiendes?
Sí, sí, porque hay gente, oye, todos vamos a cometer errores, no somos perfectos, pero por lo menos cambia, ¿entienden? ¿Sabes? Porque hay gente que tú me sigues. Sí, no, párale, por lo menos cambia. Analízate en qué estás fallando, evalúate, qué debes corregir. Número 1, oración. Número 2, la Biblia. Número 3, aprender de los errores. Número 4, humildad. Humildad. La sabiduría es humildad. 8:26. Humildad. Importante. Humildad. Humilde no es el que dice soy humilde. Ojo con eso. Porque hay gente que alardea de humildad. Y ya con eso la embarrate. Por eso Pablo dice, deja que los otros te alaben. Pablo dice, deja que los otros te reconozcan. No alardees de que eres humilde. No, porque es que yo soy humilde. No, porque como yo soy tímido, yo soy callado. Alábate, pollo, que mañana te guisamos. Yo sí. No, sí, yo sí sé gusta todo lo que yo digo. Ese es el precio a pagar por ser hija y ser prima. Humildad. Humildad. Dile que está a tu lado, es humilde. La humildad no se dice, la humildad se prueba. ¿Y tú quieres saber algo? Dios siempre va a probar tu nivel de humildad. Hello. Dios siempre va a probar tu nivel de humildad. Por eso es que va a poner gente que tú piensas que son menos que tú a tratar de corregirte. Y después son las personas que tú dices, pero ¿qué se cree este? Ya, mira, predicando la moral el calzoncillo, diciéndome que yo estoy mal cuando él lo hace peor. Pero eso no pasa aquí, eso pasa allá. O allá. O allá. Sí, por allá. Por allá, por allá. Siempre tu humildad va a ser probada. Dios va a traer gente que parece que son menos que tú para tratar de corregirte. Porque es fácil para ti cuando te corrige tu mamá, tu papá o tu pastor. Pero entonces cuando es un hermanito en la fe el que te dice, Zulma, yo creo que esto lo debe hacer. A mí que me lo diga el pastor. Porque hay gente que son tan altaneros y tan altivos que no reciben ni un consejo. Tu humildad siempre va a ser probada, por eso es que te van a criticar. Para ver cómo tú reaccionas ante la crítica. Por eso es que muchas veces tú vas a danzar y te van a criticar como tú dances. Por eso muchas veces tú vas a tocar el cajón y van a criticar, y alguien se va a levantar a criticar como tú lo tocas. Tú vas a tocar la guitarra y va alguien que se va a levantar a ver cómo tú a criticarte. Te van a criticar. Dios lo va a permitir para ver cómo tú reaccionas ante la crítica. Si te molesta, evalúate. Si te molesta que te critiquen, tienes dos opciones. Pregúntame cuáles son. O evalúate o quítate. Porque a Moisés lo criticaban. Y los mismos que criticaban a Moisés eran los mismos que después Moisés les decía al Señor, no los mates. Dale break. Ustedes no están preparados para eso todavía. Suave. Te van a criticar para probar tu humildad. Porque hay gente que parecen que son humildes hasta que alguien los señala. Apuntan con el dedo, susurran a sus espaldas. Sí, porque ellos no saben de qué estoy hablando. Arrepiéntanse, pecadores. La oración y la intimidad. La Biblia. Aprender de los errores. Humildad. Porque al humilde Dios lo mira de cerca. ¿Tú quieres tener a Dios cerca? Sé humilde. Sé humilde. Sé humilde. Tengo un espíritu humilde. Humildad. Y esta es la que a pocos les gusta. Rectificación. Pastor, ¿qué es eso? ¿Con qué se come eso? Te lo explico ahora. Rectificación es la que la mayoría de los cristianos no hace. Te voy a dar una semilla poderosa de enseñanza de vida. Un perdón sin rectificación no es perdón.
No siempre con el perdón se puede rectificar, pero siempre que tú puedas rectificar, hazlo. Pastor, ¿qué es la rectificación? Te explico. ¿Ustedes se acuerdan la historia de Zaqueo? Cuando Zaqueo, Jesús entra a la casa y Zaqueo le dice a Jesús, si a alguien le robé, ¿qué él dice? ¿Cómo yo sigue? ¿Qué voy a qué? No, 4 veces más, dice. 4 veces más. La rectificación es corregir las imperfecciones, errores o defectos de algo ya hecho. Corregir los errores, los defectos de algo ya hecho. Y es cuando tú restituyes la pérdida que causó tu error. Cuando tú restituyes la pérdida que causó tu error. No siempre, escúchenme por favor, ya estoy terminando, ténganme paciencia. No siempre vas a tener la oportunidad de rectificar, pero mientras lo puedas hacer, hazlo. Hazlo. No siempre vas a tener la oportunidad de hacerlo porque, por ejemplo, ponle que la persona que tuviste un asunto, la persona se murió, pues no vas a tener la oportunidad de rectificarlo con esa persona. ¿Ves? A menos que Dios en el camino te ponga gente como gente de la familia que tú quieras hacerlo. Ejemplo, David. ¿Hay alguien en la casa de Saúl a quien yo pueda ayudar? Ah, hay uno. Pues mándame a buscar a ese. Mándame a buscar a Mefibosé, que lo voy a sentar en la mesa. Lo voy a sentar en el palacio. Voy a rectificar lo que pasó con su papá. Pero eso es un grado alto de grandeza espiritual en la vida de alguien. Cuando tú logras rectificar. Rectificar, alguien te hirió. Tú perdonaste. Limaste las perezas. Invítalo a comer. Invítalo a tu casa. Siéntalo a tu mesa y dale de comer y trátalo como un rey. A la misma persona que te hirió. A la misma persona que te... Eso es rectificar. Vuelvo y te repito. No siempre vas a tener la oportunidad de hacerlo. Pero si Dios te da la oportunidad, hazlo. Porque le vas a tumbar las muelas al diablo. Rectificar. El sabio rectifica. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú estás rectificando, tú estás sembrando. La palabra dice que cuando a ti te pagan con mal y tú pagas con bien, tú hazlo. Haz bien. Porque eso tú lo vas a cosechar en tu vida. Honra que tú das, honra que vas a cosechar. Formación, importante. La sabiduría te la da la formación. Déjate formar por Dios. Déjate formar por tus pastores. Déjate formar por la vida misma, que a veces te da leñazos para que aprendas. Pero hay gente que por más cantazos que coge no aprenden. La formación es importante. Escuchando. Escucha. Aprende a escuchar. ¿Tú quieres ser sabio? Aprende a escuchar. Pastor, ¿escuchar qué? Los consejos, las prédicas, las enseñanzas, los discipulados. Dice la palabra Proverbios capítulo 11, verso 14, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo. Déjate dirigir, déjate gobernar, déjate instruir. Mas en la multitud de consejos hay seguridad. Proverbios 11, 14. Y dice la palabra en el libro de Proverbios 24, 5. El que es sabio tiene gran poder. Y el que es entendido aumenta su fuerza. La guerra se hace con buena estrategia y la victoria se alcanza con muchos consejeros. O sea que la palabra consejo y la palabra sabiduría se entrelazan entre sí. Ahora, ¿qué pasa después? Ya para ir terminando. Salomón le dice a Dios, dame sabiduría e inteligencia para que pueda gobernar a un pueblo tan grande como el tuyo, porque sin tu ayuda nadie es capaz de hacerlo. Diga conmigo entonces. Entonces Dios le respondió a Salomón, lo normal hubiera sido que me pidieras mucho dinero, poder y fama. Impresionante. Los que tomaron la clase del lunes y la prédica mía del jueves
cuando hablé de Jeremías, saben que la definición de ambición tiene que ver con dinero, con poder y con fama. ¿Vieron? Se entrelaza un mensaje con el otro. Dios le dijo, lo normal hubiera sido que me hubieras pedido dinero, poder y fama. O sea, ambición. O que te permitiera vivir por muchos años y destruyera a todos tus enemigos. Sin embargo, has pedido sabiduría e inteligencia para reinar sobre mi pueblo. Es interesante, ¿sabes por qué? Porque Dios pudo ver algo en el corazón de Salomón. ¿Sabes qué pudo ver? Porque yo tengo, una de las filosofías mías de vida, es que para tú conocer el corazón de una persona, escucha de lo que habla. Escucha sus conversaciones y vas a conocer el corazón de la gente. Oye, habla menos, oye más. Escucha a la gente. Por eso cuando la gente se está desahogando conmigo, yo los escucho y me están diciendo una cosa, pero yo sé que la cosa va por otro lado. Porque, oye, porque de la abundancia del corazón, escucha las conversaciones de la gente. ¿De qué te hablan? ¿Cuál es lo que gobierna en sus conversaciones? Entonces, Dios pudo ver algo en él. Porque yo me imagino a Dios sentado en el trono diciendo, vamos a ver qué este me va a pedir. Porque el problema es que de acuerdo a lo que él me pida, yo voy a saber hacia dónde está inclinado su corazón. De acuerdo a lo que él me pida, yo sé dónde va a estar inclinado su corazón. Y Dios le dijo, por cuanto no me pediste dinero, poder y fama, y solamente me pediste sabiduría e inteligencia, ya yo sé dónde está tu corazón. Porque Salomón sabía que si él estaba en el reinado es porque Dios se lo permitió. Tú no vas a vivir otra cosa que no sea lo que Dios permite en tu vida. Oye, tú no vas a vivir otra cosa que no sea lo que Dios permite en tu vida. Salomón sabía que si él estaba ahí es porque Dios lo permitió. ¿Ve? Entonces, Dios le dice, ¿qué tú quieres que yo haga por ti? ¿Qué tú quieres que yo te dé? Salomón le dice, yo quiero sabiduría, quiero inteligencia. Ok. Quiere decir que si no me pidió dinero, poder y fama, es porque este tipo no está en ese palacio por ambición. Ese tipo está en ese palacio porque está claro que fui yo quien lo puse ahí. Escucha. Sin embargo, me has pedido sabiduría e inteligencia para reinar sobre mi pueblo. Por eso, diga conmigo, por eso, te concedo tu petición. Y además, porque Dios es experto en dar lo que necesitas y más allá. Y además, te haré el rey más rico, poderoso y famoso que haya existido. Nadie podrá igualarte jamás. Ay. Después de esto, Salomón salió del santuario y partió de Gabaón hacia Jerusalén, donde reinó sobre todo Israel. Se convirtió en un administrador, como te dije en la definición, que es una persona que tiene una visión, que tiene un jazón, que tiene una palabra de parte de Dios, que estaba ahí no por ambición, sino que estaba ahí por visión. Porque el que camina en la visión, Dios le da los recursos. El que camina en el propósito, Dios le va a dar los recursos. Por eso es que cuando hay gente que le dice al Señor, dame porque de lo que tú me des yo le voy a dar a la obra. Dame porque de lo que tú me des le voy a dar al pobre. Dame porque de lo que tú me des le voy a dar al que pasa hambre. Dame porque de lo que tú me des le voy a dar a aquel otro. A la gente que se mueve y hace, Dios le da. Porque la palabra a mí me enseña que Dios da semilla al que siembra. Parábola de los talentos. Los que invirtieron los talentos se les multiplicaron. El que lo guardó y no hizo nada con él, se le fue quitado. Se le fue quitado. Entonces Salomón fue sorprendido con lo que no esperaba. Todo por saber pedir correctamente. ¿Y qué pidió él? Sabiduría. Y esta palabra no vino a emocionarte, sino que vino a empoderarte. ¿Sabes por qué? Porque ante toda temporada que tú estés viviendo y ante toda temporada, Pastor Rafael, que viene sobre tu vida, usted no necesita pedir lo que ya Dios sabe que tú necesitas. Usted pídale sabiduría para administrar lo que Dios te va a dar. Voy a volver a repetírtelo. No le pidas a Dios lo que ya Dios sabe que tú necesitas.
Pídele sabiduría para administrar lo que ya viene. Lo que ya viene. A veces le decimos a Dios, Dios, ábreme puertas. Dios, haz esto conmigo. Yo quiero predicar, yo quiero tener empresa, yo quiero hacer esto para ti, yo quiero hacer esto otro, yo quiero hacer esto otro. Y eso suena muy bonito. La pregunta es, ¿tú estás preparado para eso? ¿Tú estás preparado para eso? Todo el que aspira a tener algo nuevo en su vida, ¿tú estás preparado para eso? Para un matrimonio, para tener hijos, para una empresa, para un ministerio, para servir en la obra, para servir en la obra del Señor, para lo que sea. ¿Tú estás preparado para eso? Yo recuerdo que para los tiempos cuando yo estaba en el ministerio de jóvenes, jóvenes que oraban para que Dios les diera un carro. Dios los bendecía con el carro y se les olvidaba el camino a la iglesia. Entonces, ¿para qué lo quería? Porque después aparecen todas las excusas maravillosas para llegar tarde. Pero primero empiezan llegando tarde. Después empiezan a faltar un día que otro. Entonces, cuando empiezan a faltar un día que otro, empiezan las justificaciones. No, porque no todo es iglesia. Entonces, se pega ahí poco a poco. Entonces, ya tú sabes, ya tú sabes cómo va a terminar la cosa. Y después, no porque la familia, no porque los amigos, no porque aquello, no porque... Soy joven y tengo que vivir la vida. A ver, vívela. Vive la vida, más adelante nos vemos. Más adelante nos vamos a ver. Entonces, el problema no es lo que tú pides. El problema es tú tienes la sabiduría para manejarlo. Tú tienes la sabiduría para lo que viene. En este tiempo yo te puedo decir en mi aspecto personal, yo he tratado de invertir tiempo en estudiar la palabra. En mi casa, en este curso de consejería que tomamos. He pasado estos últimos meses en aprender, aún más de lo que Dios me ha permitido saber, y de enseñar al que quiera aprender. De enseñarle al que quiera aprender. ¿Por qué? Porque yo sé dónde estoy parado y yo sé hacia dónde yo voy. Porque yo sé dónde estoy parado y sé hacia dónde yo voy. Y ante mayores puertas que se abran, mayores responsabilidades. Y yo tengo que estar preparado para lo que está pasando en nuestro ministerio. Aquí en Gurabo y en donde quiera que Dios nos está llevando. Entonces usted tiene que estar de la misma manera. Porque lo que fluye en la cabeza va a fluir en el cuerpo. Predicaban aquí los dos apóstoles el fin de semana pasado. Las mismas glorias que nosotros estamos viviendo y las puertas que se nos están abriendo a nivel ministerial. Ustedes también tienen que vivir eso en el mundo espiritual también. Usted tiene que prepararse para vivirlo. Prepárate para lo que viene de parte de Dios. Porque no lo has visto todo. Iglesia, tú no has visto el todo de Dios todavía. Tú no has visto ni la mitad. Tú no has visto ni la mitad. Tú piensas que has visto mucho de parte de Dios. Prepárate, que lo que viene será mayor. Lo que viene de parte de Dios será mucho más grande. Será mucho más poderoso. Cosa que ojo no vio ni oído yo. Pero tú tienes que tener hambre de Dios. Tú tienes que estar hambriento. Como un niño pequeño cuando el padre le dice, te tengo una sorpresa, Dios mío. Y el niño está, pero ¿qué es? ¿Pero qué es? Pero dime qué es. Pero dime, tú tienes que estar de esa manera. ¿Por qué tú crees que la palabra te dice que para ser parte del reino, usted tiene que ser como un niño? Porque hay cualidades que tiene un niño que usted ha perdido en el camino, porque usted se cree que lo ha vivido todo. Porque usted se cree que lo ha vivido todo. Y usted ha perdido lo que yo siempre, una palabra que a mí me encanta. Usted ha perdido la expectativa. Usted viene al culto y viene sin expectativa. Usted entra en oración y entra sin expectativa. Ora porque hay que orar. Pero no tiene la expectativa de que Dios te va a responder, de que Dios te esté escuchando, de que algo puede pasar, de que en ese tiempo de oración puede Dios enviar un ángel que te dé 4 aletazos y te tire patas arriba. Algo, qué sé yo. He perdido la expectativa. Después decimos, Dios mío, pero ¿por qué las experiencias? Ya no hay experiencias como antes. Si los niveles de expectativa de la iglesia están por el piso. La iglesia está en un conformismo absurdo. Tú los convocas a interceder, los convocas a ayuno, los convocas a orar. El Espíritu Santo los convoca a orar en las casas y pero queremos que baje gloria del Sinaí, que del monte Moría baje el ángel. Y queremos que de la peña brote agua. Y queremos que se abran los rollos celestiales y que descienda el Cordero. Y queremos,
hacho, tremendo. Y peor aún, queremos ir para el cielo. Y no aguantamos ni 3 horas de culto. Yo no sé dónde usted está parado, iglesia, y hacia dónde usted va. Yo sé dónde estoy parado y hacia dónde yo voy. Y yo voy derechito a ver cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido el corazón del hombre. No importa cuántos años yo lleve en la iglesia, ni en el ministerio, como dice Pablo, todo lo tengo por basura. Que si títulos, que si ministerio, que si fama, que si business, que si centella, olvídate de eso. Yo quiero más de Dios. Yo quiero más y estoy dispuesto a recibir más, a provocar más de Dios. Porque tú vas a recibir de Dios lo que tú estés dispuesto a provocar. No te des pie, iglesia. Y yo quiero que se active en tu cabeza, en tu cerebro, espiritualmente hablando, en tu cabeza y en tu espíritu, ese chip de administrador. Yo quiero que verdaderamente tú le digas a Dios: yo quiero ser un administrador. Yo quiero ser un administrador. Yo quiero ser un administrador del reino. Yo quiero ser un administrador. Atrévete a pedírselo a Dios. Dame la sabiduría para ser un administrador. ¿Un administrador de qué? De los recursos del cielo. Yo quiero ser un administrador de los recursos del cielo. Yo quiero, atrévete a pedirle a Dios ahí. Yo quiero ser un buen administrador de lo que tú tienes para mí. Yo quiero ser un buen administrador de lo que tú tienes para mi vida, de lo que tú tienes para mí. Yo quiero saber administrarlo. Ayúdame a administrar mi tiempo, mi finanza, mi salud. Ayúdame a administrar mis recursos. Ayúdame a administrar el ministerio, el llamado, mi trabajo, la empresa. Ayúdame a administrar mi familia, mis hijos, mi tiempo con mis hijos, mi tiempo con mi familia. Ayúdame a administrar. Porque si hay algo que Dios pone en las manos del administrador, oiga esto, si hay algo que Dios pone, Pastor y Rafael, en las manos del administrador, es la capacidad de la multiplicación. Si hay algo que Dios pone en las manos del administrador, es la capacidad de multiplicación. Porque si yo soy dueño de una empresa, yo pongo a alguien que me la administre, algún gerente, yo lo pongo con la capacidad de que multiplique las ventas, de que maximice, potencialice la capacidad de los empleados para que se multipliquen las ventas y la producción. Pero si el administrador o el gerente no cumple con eso, yo lo saco y pongo a otro. Y los recursos que eran de ese, se los doy a otro. Así que pídele a Dios que te dé la capacidad de administrar lo que Él tiene para ti, de que te prepare para lo nuevo que tiene para tu vida. Para que te prepare para lo nuevo que tiene para ti. Yo no sé, Dios a lo mejor te ha hablado de un milagro, de una bendición, yo no sé. Pero si hay algo que yo sí sé, es que todo lo que Dios te entrega desata una nueva temporada. Porque Dios no tiene la costumbre de hacer cosas ¿cómo te explico? Cuando Dios hace las cosas, las hace por temporada. O sea, cuando había un milagro en Israel, no era para una sola persona, se desataba un milagro que tenía que ver con mucha gente. Dios, o sea, gracias Dios. Dios no sabe hacer cosas poquitas, cosas pequeñas. Dios lo que hace lo hacía en grande. Lea la Biblia. Lo que Dios hace lo hace en grande. Por eso cuando Dios te entrega un milagro, no es que te va a dar un milagro para sanar tu solo órgano del cuerpo. Es que se va a desatar una temporada de milagros en tu vida. Es que cuando Dios te da la bendición o te da un milagro de una provisión financiera, no es para una sola vez. Es que no te faltará nada en tu casa. Jehová es tu pastor y nada te faltará. Porque Dios no sabe dar cosas pequeñas. Todo lo que da lo da en grandes cantidades. Y lo que da lo da bueno. Por eso cuando Dios te da un milagro, te da una respuesta. Cuando Dios te da una respuesta, te responde una petición, eso va a desatar toda una temporada de respuestas a tu vida. Pero por eso es que te estoy diciendo que tienes que prepararte para cuando venga lo que Dios te está prometiendo. Lo que tú estás esperando de parte de Dios cuando se desate,
tienes que prepararte para recibirlo. Tienes que prepararte para lo nuevo de Dios. Yo no sé si tú has perdido la capacidad de la expectativa, pero hoy como profeta de Dios te digo, ministerio de Jesús Rey de Reyes, cada hombre, mujer, niños, matrimonios, ancianos, desde los más jóvenes hasta los más mayores, prepárate para lo que viene de parte de Dios. Te lo vengo profetizando desde hace mucho. Te lo vengo anunciando desde hace mucho. Hay una activación profética que ha comenzado en este lugar. Unas manifestaciones, gente que están sintiendo cosas poderosas en este lugar. Sanidades, milagros, fuego del poder de Dios, unción de lo alto. Gente que llora en la presencia y no saben cómo parar de llorar. Hay una manifestación linda del Espíritu Santo en este lugar. Cuando se adora, cuando se danza, cuando se intercede, cuando se clama, Dios está en este lugar. Y no te lo digo como pastor, te lo estoy diciendo como profeta. Dios está haciendo cosas grandes en tu vida, iglesia. Por eso Dios te está dando esta palabra. Prepárate para lo que viene. Pide sabiduría, pide inteligencia. Prepárate para lo que viene para ti. A nivel del ministerio Jesús Rey de Reyes, pero también a tu vida personal. Prepárate para lo que viene de parte de Dios. Salomón recibe el reinado y él dijo, espérate, yo me tengo que preparar para esto. Pues ¿qué yo voy a hacer? Voy a ir a Gabaón para adorar a Dios. Adoró, Dios le responde, pídeme. Y él le dice, dame sabiduría y dame inteligencia para administrar esta nueva temporada en mi vida. Por eso, como te he enseñado, la tribu de Isaacar era entendida en los tiempos y sabía qué hacer en medio de los tiempos. Porque no es recibir el milagro y ya, es saber administrar lo que Dios tiene para ti. Que tengas la sabiduría y la inteligencia para saber manejar lo que Dios tiene para ti.